Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Baktas abandonó el escenario en pleno concierto tras una desgarradora ruptura amorosa con una famosa actriz turca. El corazón de Bar Baktas, el carismático cantante turco que ha conquistado a miles con su voz profunda y su estilo único, parece haber sido roto en 1000 pedazos. Todo ocurrió en un concierto reciente en Estambul, donde el público esperó con ansias una noche llena de música y pasión. Pero lo que nadie imaginaba era que esa noche se convertiría en un escándalo de proporciones emocionales. Según fuentes cercanas al cantante, Bar habría terminado recientemente una intensa relación con la actriz Aylin Kurt, conocida por su papel protagonista en la exitosa serie Pasiones del Bósforo. La pareja, que había mantenido su relación alejada del ojo público durante más de un año, parecía sólida y profundamente enamorada. Sin embargo, todo cambió tras una supuesta infidelidad que sacudió los cimientos de su historia de amor. Durante el concierto, Bar apenas logró interpretar 2 canciones antes de que algo evidente sucediera. Se le vio nervioso, con la mirada perdida, y con una voz que temblaba. Al comenzar la tercera canción, se detuvo repentinamente, dejando a la banda en silencio. El cantante, visiblemente afectado, tomó el micrófono y dijo: "No puedo. Lo siento. Esta noche no puedo fingir que todo está bien. A veces el corazón duele tanto que ni la música lo puede curar". Acto seguido, Bar se quitó el micrófono, dejó la guitarra en el suelo y abandonó el escenario entre una mezcla de aplausos, silbidos y confusión generalizada. La sorpresa fue total. Algunos fans comenzaron a llorar, otros intentaban comprender qué había pasado realmente. Poco después, en las redes sociales comenzaron a circular teorías y especulaciones. Pero fue Aylin Kurt quien, a través de una historia en Instagram, encendió más la llama de la controversia. Con una foto en blanco y negro y sin maquillaje, escribió: "El amor verdadero no traiciona. Pero también duele ver cómo algunos no saben amar sin condiciones". Este mensaje críptico generó una ola de comentarios. Algunos acusaron a Aylin de haber sido infiel, mientras que otros la defendieron, alegando que Bar había sido siempre muy celoso y controlador. Un amigo cercano al cantante, que pidió permanecer en el anonimato, declaró a la revista Corazones en Llamas: "Bar estaba completamente entregado a Aylin. Le escribía canciones, la llamaba su musa. Pero en las últimas semanas notamos que algo había cambiado. Estaba distante, se encerraba en el estudio y evitaba hablar del tema". Los rumores no tardaron en inundar los medios digitales. Algunas revistas sensacionalistas incluso afirmaron que Aylin habría comenzado una relación paralela con un reconocido director de cine con quien trabajaba en su nuevo proyecto. Aunque ninguno de los implicados confirmó ni negó esta versión, las redes sociales comenzaron a dividirse en bandos: los almohadilla team Bar y los almohadilla team Aylin. Mientras tanto, el equipo de representación de Bar emitió un escueto comunicado al día siguiente del incidente. Bar Baktas se encuentra en casa, rodeado de sus seres queridos. Agradece el apoyo recibido por parte de sus fans y solicita respeto a su privacidad mientras atraviesa este momento personal difícil. A pesar del comunicado, la prensa no dejó de seguir cada uno de sus pasos. Fotógrafos lo captaron días después saliendo de una cafetería en el barrio de Siangir, con el rostro cubierto por una gorra y gafas oscuras. Los periodistas presentes intentaron hacerle preguntas, pero Bar no pronunció una sola palabra. Algunos amigos del artista, preocupados por su estado, empezaron a compartir mensajes de apoyo en redes. Entre ellos, destacaba el post de Selin Alkan, una cantante con quien Bar había colaborado en el pasado. El alma de un artista es frágil. Que nunca se nos olvide que detrás del escenario hay un ser humano con emociones reales. Mientras tanto, los seguidores comenzaron una campaña viral con el hashtag #AlmohadillaVuelveBar, pidiéndole que regresara a la música. Cientos de videos, ilustraciones y mensajes de aliento inundaron las plataformas, demostrando el profundo cariño que el público le tiene.
En paralelo, la atención mediática también se centró en Aileen. Paparazzi la fotografiaron saliendo del set de grabación con expresión seria y sin compañía. En una breve declaración, dijo: "No quiero hacer más comentarios por respeto a lo que fue nuestra relación. Ambos necesitamos sanar". Sin embargo, las especulaciones crecieron cuando días después fue vista cenando con el director Emmett Thurgood, lo que muchos interpretaron como una confirmación de los rumores. Aileen no respondió a estas acusaciones, pero eliminó varias fotos antiguas con Barr de su perfil. Mientras tanto, el silencio de Barr continuaba, hasta que una semana después publicó en su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro de su estudio de grabación, acompañada del mensaje: "El dolor también puede inspirar. La música me salvará, una vez más". Este mensaje dio esperanzas a sus seguidores de un posible regreso. Algunos medios informaron que Barr estaría trabajando en un nuevo álbum, más íntimo y personal, en el que canalizaría su reciente experiencia emocional. La noticia fue confirmada unos días después por su productor, quien declaró: "Sí, Barr está componiendo. Las nuevas canciones son intensas, sinceras. Creo que mostrará un lado de él que nunca habíamos visto". En una entrevista exclusiva para la revista Notas del Alma, el productor reveló que el disco se titulará Cenizas de Abril, en referencia al mes en que ocurrió la ruptura. Cada pista del álbum parece una confesión. Hay dolor, sí, pero también una increíble belleza. Estoy seguro de que marcará un antes y un después en su carrera. Y mientras la expectativa crecía, algunos fanáticos se reunieron frente al lugar donde Barr solía presentarse en Estambul, encendiendo velas y cantando sus canciones como muestra de apoyo. En uno de los videos virales, se podía ver a una joven fan llorando mientras decía: "Él nos dio tanto con su música, ahora nos toca a nosotros estar para él". La historia tomó otro giro inesperado cuando, semanas después, apareció una carta abierta firmada por Barr en el blog personal de un antiguo amigo del cantante. La carta, titulada "A la mujer que amé", decía lo siguiente: "No escribo esto con rencor, sino con gratitud. Amarte me hizo mejor artista, pero también me rompió en formas que nunca imaginé. Te di canciones, versos, silencios. Y hoy, me doy a mí mismo la oportunidad de sanar. Si alguna vez lees esto, quiero que sepas que no te odio. Solo aprendí a quererme más. Gracias por ser tormenta y por enseñarme a reconstruir después del huracán". Este texto conmovió profundamente a sus fans y fue compartido millones de veces. Para muchos, fue la señal definitiva de que Barr estaba listo para dejar atrás el dolor y comenzar una nueva etapa. Actualmente, según fuentes cercanas, Barr se encuentra terminando la grabación del álbum y ha comenzado a planear una gira íntima por teatros pequeños, en la que desea reconectar con su público de forma cercana y sincera. Aún no hay fechas confirmadas, pero se espera que el primer sencillo sea lanzado en las próximas semanas. Aileen, por su parte, continúa con su carrera en el mundo de la actuación. En una reciente entrevista televisiva, declaró: "No me arrepiento de lo vivido. Las historias de amor a veces no tienen un final feliz, pero sí dejan huellas que nos transforman. ¿Volverán a cruzarse sus caminos? ¿Habrá una reconciliación artística o personal en el futuro? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es evidente es que esta historia, nacida del amor y marcada por el arte, ha dejado una profunda impresión tanto en los protagonistas como en quienes lo siguen. Porque como escribió una fan en Twitter, cuando Barr canta, no es solo su voz la que escuchamos, es su corazón". Hasta la próxima.